Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días, y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: «Si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan». Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan». Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto. Le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: «Te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá». Pero Jesús le respondió: «Está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo rendirás culto». Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Pero Jesús le respondió: «Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Queridas familias, queridos amigos, estamos en el tiempo santo de Cuaresma. Son 40 días, como sabemos, en el cual acompañamos a Jesús en su camino a Jerusalén, donde vamos a celebrar su muerte, su resurrección, su Pascua, el misterio central de nuestra fe. Por eso este tiempo de Cuaresma es un tiempo de gracias, de grandes gracias. Es un tiempo favorable y es un tiempo en que estamos llamados a renovarnos en el amor a Jesús según el Evangelio, acompañarlo, caminar con Él. Y por eso es un tiempo especial de conversión. En este domingo el Evangelio nos muestra que Jesús sorprendentemente es impulsado, es movido, animado por el Espíritu Santo hacia el desierto. El desierto es el lugar de la alianza, es el lugar del encuentro de Dios con el pueblo elegido, pero también es el lugar donde el pueblo elegido le fue infiel a Dios en las tentaciones, en Meribá, en Masá. Y Jesús experimenta esas tentaciones en el desierto. Son tentaciones que expresan y muestran su humanidad. Y Jesús hace todo este recorrido como hombre y como Dios. Y en esa humanidad Él experimenta las tentaciones. Tentaciones que podemos resumir en 3 P, como decimos en Chile: el pan, la plata y el poder. El pan, ¿no es cierto?, con el placer; la plata, que es el dinero, el tener; y el poder, ser más que Dios. Y el Señor responde al diablo que lo tienta y le dice: no, aléjate de mí, Satanás. Nosotros que acompañamos a Jesús en este camino hacia Jerusalén, en el misterio central de nuestra fe, también somos tentados. Pero antes quisiera como clarificar algunas cosas. Lo primero es, tener tentación no es pecar. No es igual pecado que tentación. Jesús fue tentado y no es pecador. Los grandes santos fueron siempre tentados. La tentación pertenece a nuestra naturaleza.
Y por supuesto, ¿no es cierto?, tenemos que decir que la tentación es la elección entre un bien y un mal, pero un mal con apariencia de bien. Es una trampa que nos pone el maligno. Hay tres tipos de tentaciones. La primera tentación somos nosotros mismos, nuestra propia debilidad, nuestras propias flaquezas, a veces causa también de nuestra propia historia, que siempre están emergiendo y saliendo. Sentimientos de culpabilidad que generan en nosotros un mundo de tentaciones. Lo segundo es el mundo que nos tienta, con su mundanidad, como dice el Papa Francisco, con su mundanidad, con esa vida burguesa, con esa vida de los placeres, con esa vida superficial. Y tercero es cuando no le ha resultado los dos primeros, es el diablo quien directamente nos tienta. La gran tentación del diablo va a ser también en el ámbito del pan, en el ámbito del tener, del dinero, de la plata, pero sobre todo es en el ámbito de la fe. El diablo siempre nos tienta. Tú puedes ser más que Dios, o no creas en Dios. Esa es la gran tentación del diablo. Eso es lo que le importa al diablo, que no creamos, debilitar nuestra fe. El padre Kentenich, que siempre buscaba en todas estas realidades una respuesta pedagógica, nos dice justamente que esta es una posibilidad que Dios nos da para que nosotros podamos sacar de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, fortaleza. Y en la fidelidad de la alianza, crecer nuestro vínculo con Dios y crecer también en ese asemejarnos a Jesús. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos vivir con toda la realidad de nuestras tentaciones? Lo primero, que yo lo encuentro fundamental, es no jugar con ellas, no coquetear con ellas. Jesús fue claro, Jesús nunca le dio pase al maligno, al ángel de la luz. Jamás. Lo cortó desde el comienzo. Lo cortó siempre, en todas las tentaciones. No dialogó con él. No cayó en su trampa. Eso es lo primero. No le demos espacio a las tentaciones. No le demos posibilidad. Lo segundo es la oración. La oración. De hecho, en el Padre Nuestro rezamos, ¿no es cierto? No nos dejes caer en la tentación. Es interesante, siempre he pensado, no decimos líbranos de las tentaciones, podríamos haberlo dicho también, y se lo decimos también, líbrame, por favor, de estas tentaciones. Pero la oración que nos enseñó Jesús es, no nos dejes caer en la tentación. Le decimos eso sí, líbranos del mal, líbranos del espíritu del mal, del maligno. Pero tenemos que orar. Orar en el Padre Nuestro muy conscientemente en esa realidad y pedirle al Señor, líbranos de las tentaciones, especialmente cuando estamos débiles, cuando experimentamos nuestra flaqueza, líbranos de las tentaciones. Lo tercero es, tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios, el cultivo del Espíritu, el Espíritu del amor, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de la alianza. Y en ese mundo, en esa atmósfera, en ese ambiente, no entra el diablo. María es la antidiabolicum, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu del santuario, lleno de nuestro Espíritu de la alianza. Y también, tenemos que decirlo, tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de fortalecer en este tiempo de Cuaresma todo aquello que nos acerca a Dios. Y en el Evangelio de hoy, el Señor nos habla claramente en la palabra. Siempre citó la palabra de Dios, como se dice en las Escrituras, como se dice en las Escrituras, y que nosotros también podamos
conocer las Escrituras, profundizar la lectura de la Biblia, conocerla, rumiarla, responderle. Y por último, en los momentos de flaqueza, de tentación, como nos lo enseña el Capital de Gracias, poder pedir siempre la ayuda también de muchos que se acercan al santuario, que ofrecen su Capital de Gracias, porque la santidad, el camino de la santidad, el camino con Jesús, es un camino de familia, en comunión, en unidad. Por eso el Padre Kentenich dice hacia el Padre, y se lo quiero leer en la oración: mira, Padre, a nuestra familia. Cuando la tentación amenaza con superarme y el mundo y el demonio no se alejan de mí, Padre, con misericordia mira a nuestra familia y por causa suya manifiéstate en tus maravillas. Que el Señor nos regale a nosotros esa conciencia de que en las tentaciones no estamos solos, estamos en esta comunión de los santos y que también con ella caminamos con Jesús hacia la Pascua. Que tengan un bendecido y un regalado tiempo de Cuaresma y que sea un tiempo también en que pueden experimentar la conversión y la fidelidad. Feliz domingo.